En la quietud que precede al amanecer, cuando la luz aún no ha tocado los rincones del mundo y el silencio cubre la tierra como un manto sagrado, hay un susurro que atraviesa el alma humana. No es un sonido que se escuche con los oídos, sino una presencia que se siente en lo más profundo del corazón, como una llama que arde sin consumirse, esperando ser descubierta. Muchos en este tiempo caminan sin notar ese susurro. Sus días están llenos de ruido, de pantallas, de urgencias que parecen importantes pero que en el fondo dejan un vacío que no saben explicar, y en medio de ese vacío algo comienza a inquietarse. Una pequeña chispa que no pertenece al mundo sino al cielo. Hijo mío, hija mía, lo que estás sintiendo no es casualidad. Hay momentos en la historia en los que Dios no cambia su voz, pero el corazón del hombre comienza a percibirla de manera diferente. Y este tiempo, este mes que atraviesa tus días, lleva dentro un llamado que pocos están entendiendo. No porque Dios lo haya escondido, sino porque el alma se ha acostumbrado a mirar hacia afuera y ha olvidado cómo mirar hacia adentro. Existe en cada persona una llama eterna, encendida por el Creador desde el primer instante de su existencia. Esa llama es el deseo de Dios, la sed de infinito, el anhelo de algo que ninguna cosa de este mundo puede llenar. Pero esa llama puede quedar cubierta por las cenizas del cansancio, de la rutina, del pecado, del miedo, y sin embargo, nunca se apaga. En estos días, muchos comienzan a sentir algo extraño, como una inquietud que no saben nombrar. Se despiertan en medio de la noche sin razón aparente, sienten una nostalgia que no proviene de ningún recuerdo o una urgencia interior que no pueden explicar. Y lo interpretan como ansiedad, como confusión, como cansancio, pero en el fondo es Dios llamando. Yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. No es una metáfora lejana, es una realidad viva. Cristo está tocando la puerta del corazón humano constantemente, pero no la derriba, no la fuerza, espera. Espera a que tú escuches. Espera a que tú reconozcas ese leve golpe en el interior de tu alma. Y este tiempo es un tiempo donde ese llamado se vuelve más perceptible, no porque Dios esté más presente que antes, sino porque la vida, con su fragilidad, comienza a revelar lo que siempre estuvo oculto. La llama comienza a hacerse visible otra vez. Mira tu vida con sinceridad. ¿Cuántas veces has sentido que todo lo que haces no logra llenar ese espacio interior? ¿Cuántas veces, incluso rodeado de personas o distracciones, has sentido una soledad que no se puede explicar? Esa soledad no es ausencia de compañía, es ausencia de Dios. Y no porque Él se haya ido, sino porque no ha sido reconocido. Vivimos en una generación que teme el silencio. El silencio incomoda porque en él se revela la verdad. Sin distracciones, sin ruido, sin excusas, el alma se encuentra consigo misma y en ese encuentro descubre su sed de eternidad. Pero el mundo enseña a escapar de ese momento, a llenar cada espacio con sonido, con imágenes, con actividad constante, y así la llama queda oculta, no extinguida, pero olvidada. La Virgen María, con su corazón maternal, nos enseña otra manera de vivir. Ella no llenaba el silencio, lo habitaba. En su interior no había ruido, sino disponibilidad. Por eso pudo escuchar la voz de Dios cuando otros no la escuchaban. Y hoy ella sigue susurrando al corazón humano. Vuelve a la quietud, vuelve a la presencia, vuelve a Dios. Porque todo verdadero despertar espiritual no comienza con grandes señales externas, sino con un pequeño movimiento interior. Una pregunta, un deseo, una inquietud que no desaparece. Ese es el inicio de la gracia. No lo ignores, no lo silencies, no lo distraigas, porque hay algo que debes comprender. Lo que el mundo llama tiempo ordinario, para Dios es un tiempo lleno de oportunidades de salvación. No necesitas esperar un momento extraordinario para encontrarte con Él. Él ya está presente ahora mismo en lo más profundo de tu ser. Y la Eucaristía es la expresión más grande de esa cercanía. Cristo no solo habla al corazón, se entrega completamente en el sacramento. Se hace alimento, se hace presencia viva, se hace comunión, y aún así muchos pasan de largo, buscan respuestas en todo menos en aquel que es la respuesta. En este tiempo, el mensaje no es de miedo, no es una advertencia para paralizarte, sino una invitación para despertarte. Dios no quiere asustar tu alma, quiere salvarla, quiere encender nuevamente la llama que has dejado cubrir por tantas cosas.
Quiere que recuerdes quién eres y para qué fuiste creado. Pero hay algo que debo decirte con amor y con verdad. No todos están dispuestos a escuchar. Muchos sentirán esta inquietud, pero la ignorarán. La cubrirán con más ruido, más distracción, más superficialidad. Y poco a poco, la voz se vuelve más difícil de percibir. No porque Dios deje de hablar, sino porque el corazón deja de escuchar. Por eso este momento es importante. No porque sea un día específico ni una fecha señalada, sino porque es el momento en que tú estás escuchando esto. Ahora, aquí, este es el instante en el que la puerta está siendo tocada con más claridad en tu vida. Y tú tienes una elección. Puedes seguir adelante como siempre, dejando que esta inquietud se disuelva en la rutina, o puedes detenerte, aunque sea por un momento, y mirar hacia adentro. Mirar esa llama, sentir su calor, reconocer que sigue viva, porque si haces eso, si tienes el valor de permanecer en ese silencio, algo comenzará a cambiar. No de manera espectacular, no de forma inmediata, pero profundamente, el alma comenzará a despertar. Y cuando el alma despierta, ya no puede volver a dormir como antes. Comienza a ver lo que antes no veía, a sentir lo que antes ignoraba, a buscar lo que realmente importa. Y ahí es donde empieza el verdadero camino. Pero escucha con atención, porque lo que viene es aún más profundo, porque esta inquietud que sientes, esta llama que empieza a arder nuevamente, no es el final del mensaje, es solo el comienzo. Hay una realidad espiritual que muchos están experimentando sin comprenderla. Hay señales que no son visibles a los ojos, pero que transforman el interior de quienes las perciben. Y en el siguiente paso de este camino, te mostraré lo que ocurre cuando el alma deja de huir del silencio y comienza por fin a escuchar la voz que siempre ha estado allí esperando. El silencio que comienza a formarse cuando el alma deja de huir no es vacío, es presencia. Es un tipo de silencio que pesa y consuela al mismo tiempo, como si el cielo descendiera lentamente sobre el interior de la persona sin hacer ruido, sin imponer nada, solo permaneciendo, y cuando un corazón entra en ese silencio, aunque sea por un instante, comienza a percibir algo que antes pasaba desapercibido, la verdad de su propia vida, no la verdad que el mundo ofrece, no la versión filtrada por la opinión ajena o por la constante comparación, sino la verdad desnuda, íntima, personal, aquella que solo Dios conoce completamente y que, sin embargo, Él no usa para condenar, sino para sanar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero esta verdad no llega como un golpe, llega como una luz que se enciende lentamente en una habitación oscura. Primero incomoda la vista, luego revela formas y finalmente permite ver con claridad lo que siempre estuvo allí. Así actúa Dios en el alma humana. No destruye la historia, la ilumina, no borra el pasado, lo redime, no humilla la fragilidad, la transforma en camino. Y en este tiempo, muchos están siendo tocados por esa luz sin saberlo. Lo sienten cuando se quedan solos y el teléfono ya no llena el espacio. Lo sienten cuando la noche se hace más larga de lo habitual y los pensamientos comienzan a hablar sin permiso. Lo sienten cuando incluso en medio de la compañía hay una distancia interior que no desaparece. Y algunos se asustan de esto, piensan que algo está mal. Pero en realidad, algo está despertando. El alma tiene su propio lenguaje, y ese lenguaje no se expresa en ruido, sino en hambre. Hambre de sentido, hambre de paz, hambre de eternidad. Y cuando ese hambre despierta, nada superficial puede calmarlo. Por eso el mundo moderno, con toda su velocidad, no logra silenciar completamente el corazón humano. Puede distraerlo, puede ocuparlo, pero no puede llenarlo, porque el ser humano no fue creado para la distracción, fue creado para la comunión, comunión con Dios, comunión con la verdad, comunión con la vida que no pasa. Y en medio de este despertar silencioso hay algo aún más profundo que está ocurriendo. El alma comienza a recordar, no recuerdos del pasado humano solamente, sino una memoria espiritual más antigua, más profunda,
como si en lo más íntimo del ser existiera la huella de haber sido creado para algo mayor. Y esa memoria se activa en los momentos de silencio. Por eso el silencio no es enemigo del hombre, es su espejo. En él el alma deja de fingir, deja de correr, deja de esconderse y se encuentra con lo que realmente es, no para ser condenada, sino para ser llamada de vuelta. Porque Dios no se cansa de llamar, incluso cuando el hombre se cansa de escuchar. La tradición de la Iglesia siempre ha entendido que el Señor habla de muchas maneras, en la Escritura, en los sacramentos, en la voz de la conciencia, en los acontecimientos de la vida, incluso en los vacíos que sentimos cuando algo importante falta. Pero hay un lenguaje que Dios usa con especial delicadeza, el lenguaje de la inquietud. No una inquietud que destruye, sino una que despierta, no una ansiedad que confunde, sino una que invita a buscar. Es como si el alma, al ser tocada por la gracia, comenzara a moverse por dentro sin saber aún hacia dónde, pero sabiendo que no puede permanecer igual. Y ese movimiento interior es sagrado, porque significa que la vida espiritual no está muerta, está reaccionando. Sin embargo, en este punto, el ser humano enfrenta una decisión silenciosa pero decisiva. Puede interpretar esa inquietud como un problema a resolver rápidamente, o puede verla como una invitación a profundizar. Puede huir hacia más ruido, o puede entrar en el misterio. Y aquí es donde muchos se detienen, porque el misterio asusta al mundo moderno. El mundo moderno quiere respuestas rápidas, explicaciones claras, control inmediato, pero Dios no se revela como un problema matemático. Dios se revela como presencia, y la presencia no se controla, se recibe. Por eso la Virgen María es el modelo perfecto de esta apertura. Ella no apresura la comprensión, no exige claridad inmediata. Ella guarda, medita, contempla. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Esa es la actitud del alma que comienza a despertar, no la prisa, sino la contemplación. No la ansiedad, sino la espera confiada. No el control, sino la entrega. Y en esta entrega, algo comienza a cambiar profundamente. Porque cuando el alma deja de resistirse, la gracia puede actuar sin obstáculos, no siempre con sensaciones extraordinarias, no siempre con emociones intensas, sino con una transformación silenciosa que reordena el interior desde lo más profundo. Los deseos cambian, la mirada cambia, el valor de las cosas cambia, y lo que antes parecía esencial comienza a perder su peso. No porque se desprecie el mundo, sino porque se descubre algo más grande que el mundo. Esto es lo que muchos están comenzando a experimentar en este tiempo sin comprenderlo del todo. Un desplazamiento interior, una reorientación invisible, una llamada suave pero persistente hacia lo eterno. Y esto no es casualidad, porque cuando Dios comienza a acercarse al corazón de una persona, todo dentro de ella comienza a reordenarse, a veces de manera suave, a veces de manera dolorosa, pero siempre con un propósito: liberar del ruido, liberar del miedo, liberar de lo que no es esencial, porque nadie puede entrar en la profundidad de Dios cargando demasiado peso interior. Y por eso el Señor permite estos movimientos del alma, no para confundir, sino para simplificar, no para desestabilizar, sino para purificar la mirada. Y en medio de este proceso el alma comienza a entender algo que antes no podía ver, que la verdadera lucha espiritual no es contra el mundo exterior, sino contra la distracción interior, contra aquello que impide escuchar, contra aquello que impide permanecer, contra aquello que impide amar en silencio. Y cuando esta comprensión nace, aunque sea débilmente, el camino cambia, porque ya no se trata solo de buscar respuestas, se trata de aprender a permanecer con Dios, incluso sin entenderlo todo, incluso sin sentirlo todo, incluso sin controlar nada, solo permanecer. Pero este permanecer abre una puerta más profunda aún, porque cuando el alma permanece en silencio ante Dios, comienza a percibir no solo su propia sed, sino la respuesta que siempre ha estado allí. Y en el siguiente paso de este camino,
Lo que se revela no es simplemente una llamada, sino una presencia que transforma todo lo que toca. Cuando el alma permanece en ese silencio sin huir, sin distraerse, sin intentar llenar los espacios con explicaciones humanas, ocurre algo que no puede ser forzado ni fabricado, ocurre el encuentro con la presencia. No una idea de Dios, no un recuerdo religioso, no una emoción pasajera, sino una realidad viva que comienza a habitar lo más profundo del corazón como una luz que no ciega, pero que revela. Y en ese momento, el alma comprende algo que ninguna palabra humana puede enseñar completamente, que Dios no estaba lejos, sino velado por la velocidad de la vida interior. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Pero esta quietud no es pasividad. Es una forma de atención total. Es el corazón dejando de dividirse entre 1000 direcciones para finalmente mirar en una sola dirección, hacia la eternidad que lo habita. Y cuando eso sucede, incluso si es por instantes breves, la vida comienza a cambiar desde dentro. No de manera inmediata en lo externo, sino en la raíz invisible del ser, porque la presencia de Dios no solo consuela, ordena, no solo ilumina, purifica, no solo acompaña, transforma, y en este tiempo muchos están siendo tocados por esa presencia sin saber nombrarla. La sienten en momentos inesperados, en la quietud de la madrugada, en el silencio después de una conversación vacía, en la pausa entre una distracción y otra. Es como si algo se abriera por dentro y por un segundo el alma respirara de otra manera. No es imaginación, es memoria espiritual despertando, porque el ser humano fue creado para vivir en relación con Dios y cuando esa relación es olvidada, el interior no muere, simplemente espera. Y esa espera, en ciertos momentos de la vida, se convierte en llamada. Pero hay algo que debo decirte con claridad y con ternura. La presencia de Dios no compite con el ruido del mundo, no lo combate con violencia, simplemente lo desplaza desde dentro, como la luz que entra en una habitación oscura sin necesidad de luchar contra la oscuridad, sino simplemente siendo luz. Así actúa la gracia. Y por eso, cuando el alma comienza a percibir esta presencia, también comienza a experimentar una especie de resistencia interior, no porque Dios se aleje, sino porque el ser humano no está acostumbrado a este tipo de silencio. El corazón moderno ha sido entrenado para moverse constantemente, para reaccionar sin pausa, para llenar cada vacío con estímulo. Y cuando esa dinámica se interrumpe, incluso por la gracia, surge una incomodidad. Algunos interpretan esta incomodidad como aburrimiento, otros como ansiedad, otros como falta de propósito. Pero en realidad es transición. El alma está siendo reeducada para habitar otro nivel de existencia, un nivel donde no todo se mide por velocidad, ni por emoción, ni por resultado inmediato, sino por presencia, por profundidad, por verdad. Y en este proceso la figura de Cristo comienza a revelarse no solo como una enseñanza del pasado, sino como una presencia viva que sostiene el presente, porque el Evangelio no es memoria antigua, es actualidad eterna. Cristo no pertenece a un tiempo lejano. Él es el hoy de Dios en la historia humana. Y cuando el alma entra en este hoy, descubre que la fe no es simplemente creer en algo, sino permanecer con alguien, y ese cambio lo transforma todo. Porque ya no se trata solo de comprender doctrinas, sino de entrar en relación. Ya no se trata solo de saber sobre Dios, sino de estar con Dios. Y esta diferencia es la que muchos están comenzando a intuir sin poder explicarla. Por eso el corazón se vuelve más sensible. Por eso las cosas que antes distraían comienzan a perder fuerza. Por eso aparece una nostalgia inexplicable por algo que no pertenece a este mundo. Es el recuerdo de lo eterno. Pero hay un punto en este camino donde el alma debe aprender algo esencial. La presencia de Dios no siempre se siente, pero siempre permanece. Esto es fundamental para no confundir el camino espiritual con emociones pasajeras, porque el verdadero crecimiento en la fe no depende de sentir constantemente, sino de aprender a confiar incluso cuando no se siente. Ahí es donde la fe madura, ahí es donde el amor se purifica, ahí es donde el alma deja de buscar consuelo y comienza a buscar a Dios mismo.
Y esto no es fácil para el corazón humano, porque el corazón desea señales visibles, respuestas inmediatas, confirmaciones constantes. Pero Dios educa al alma en algo más profundo, la fidelidad en la oscuridad aparente. No una oscuridad de ausencia, sino una oscuridad de maduración, como la semilla bajo la tierra que no ve la luz, pero ya está siendo transformada por ella. Así trabaja Dios en el interior del ser humano. Y en este proceso, la Virgen María vuelve a ser modelo perfecto de esta confianza silenciosa. Ella no exigía comprender todo para confiar. Ella habitaba el misterio sin exigirle al misterio que se explicara completamente. Y por eso su corazón permanecía libre, libre del miedo, libre de la prisa, libre del control, y en esa libertad Dios pudo actuar plenamente. Hoy, el alma humana está siendo invitada a esa misma libertad, pero para alcanzarla debe atravesar un paso decisivo, soltar la necesidad de controlar lo espiritual, no controlar cuándo sentir, no controlar cómo entender, no controlar cómo debe manifestarse Dios, sino simplemente permanecer, y en ese permanecer algo invisible comienza a suceder. La presencia que ya estaba allí se vuelve más evidente no porque aumente, sino porque el alma deja de resistirse. Es como ajustar la mirada en la oscuridad hasta comenzar a ver lo que siempre estuvo delante. Y en ese momento el interior cambia de forma silenciosa pero irreversible, porque una vez que el alma reconoce la presencia, ya no puede volver a ignorarla completamente. Puede distraerse, puede debilitarse, puede olvidarse temporalmente, pero ya ha sido tocada. Y lo que ha sido tocado por Dios nunca vuelve a ser completamente igual, y es aquí donde comienza una etapa más profunda del camino espiritual. Una etapa donde no solo se percibe la presencia, sino donde la presencia comienza a purificar el corazón desde dentro. Y lo que se revela en esta purificación no es condenación, sino una invitación aún más íntima, un llamado a entrar no solo en silencio, sino en transformación. Cuando la presencia de Dios comienza a purificar el corazón desde dentro, el alma entra en un terreno sagrado donde ya no basta con observar, ahora es necesario dejarse transformar. Y esta transformación no siempre es suave en la percepción humana, aunque siempre es profundamente misericordiosa en su intención divina, porque Dios no toca el alma para herirla, sino para liberarla de todo lo que la impide amar plenamente. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Juan 15, contra 1 hasta 2. Esta limpieza no es un rechazo, sino un cuidado profundo. Es el amor divino que no se conforma con una vida superficial cuando ha sido creada para la eternidad. Y en este proceso, el alma comienza a ver con una claridad nueva aquello que antes pasaba desapercibido, pequeños apegos, miedos silenciosos, dependencias invisibles, palabras no sanadas, decisiones no entregadas. Todo aquello que, sin hacer ruido, ha ido ocupando espacio interior que pertenece solo a Dios. Pero esta revelación no llega como condena, llega como luz. Y la luz, cuando entra en un lugar oscuro, no acusa a la oscuridad, simplemente la revela. Por eso, el alma que comienza a ser purificada no entra primero en tristeza, sino en verdad. Una verdad que puede ser incómoda al inicio, pero que finalmente conduce a la libertad. Porque lo que no se ve no puede ser sanado, y lo que se oculta no puede ser redimido plenamente. Dios no expone el corazón para humillarlo, sino para sanarlo desde su raíz. Y en este tiempo muchos están siendo invitados a este nivel más profundo de encuentro sin comprenderlo del todo. Empiezan a notar que ciertas cosas que antes les daban satisfacción ahora pierden sabor, que ciertas conversaciones ya no llenan, que ciertas rutinas ya no sostienen el alma como antes, y algunos interpretan esto como pérdida, pero en realidad es un reajuste espiritual. El alma está siendo reorientada hacia su centro verdadero, porque durante mucho tiempo el corazón humano ha aprendido a vivir alrededor de lo inmediato, lo visible, lo temporal, pero la gracia comienza a mover el eje interior hacia lo eterno.
Y ese cambio, aunque invisible, lo transforma todo. Es como si la vida comenzara a tener una nueva profundidad, una nueva densidad, una nueva gravedad espiritual. Las cosas ya no se perciben igual. El tiempo ya no se siente igual. El silencio ya no es vacío, sino presencia. Y la soledad ya no es abandono, sino espacio de encuentro. Este es el lenguaje de Dios en el alma purificada. Pero hay un punto crucial en este camino donde el alma debe tomar una decisión interior muy importante, porque la purificación no es automática en su fruto, es cooperativa. Dios ilumina, pero el alma debe aceptar la luz. Dios revela, pero el alma debe dejarse ver. Dios llama a soltar, pero el alma debe estar dispuesta a dejar ir. Y aquí es donde muchos se detienen. No porque no deseen a Dios, sino porque aún aman demasiado aquello que Dios está invitando a ordenar, y esta tensión interior es parte del camino, no es fracaso, es proceso, porque el amor humano está siendo elevado hacia el amor divino, y ese paso no ocurre sin resistencia interior. Incluso los santos lo vivieron, momentos de sequedad, momentos de incomprensión, momentos en los que la fe no era emoción, sino fidelidad desnuda. Pero precisamente en esa fidelidad silenciosa, Dios realiza su obra más profunda. Porque cuando el alma permanece incluso sin sentir, incluso sin entender, incluso sin ver resultados inmediatos, entonces la confianza se purifica. Y la relación con Dios deja de depender de lo sensible para entrar en lo eterno. Este es el punto donde la fe madura, donde el amor deja de ser búsqueda de consuelo y se convierte en entrega, donde la oración deja de ser solo petición y se convierte en presencia, donde la vida espiritual deja de ser actividad y se convierte en estado del alma. Y en este estado algo maravilloso comienza a suceder. El alma empieza a reconocer la acción de Dios incluso en lo cotidiano, en lo simple, en lo silencioso, en lo aparentemente insignificante, porque cuando el interior se purifica, la percepción se amplía y lo eterno comienza a filtrarse en lo ordinario. Una mirada cambia, un gesto adquiere profundidad, un momento de silencio se vuelve revelación y el corazón comienza a entender que Dios no solo actúa en lo extraordinario, sino en lo escondido, en lo que nadie aplaude, en lo que nadie ve, en lo que solo el alma atenta puede reconocer, y este descubrimiento es profundamente liberador, porque el alma deja de buscar señales externas constantes para aprender a evitar la presencia constante de Dios. Pero hay algo más que ocurre en esta etapa del camino, y es que la purificación no solo revela, vacía, también vacía. No en el sentido de pérdida, sino en el sentido de espacio interior, porque Dios no llena un corazón ya saturado de sí mismo. Primero lo libera, primero lo simplifica, primero lo hace habitable. Y este vaciamiento puede sentirse como una forma de desnudez interior, como si algunas seguridades desaparecieran, como si algunas estructuras internas se deshicieran, pero en realidad es preparación, porque Dios está preparando el alma para una forma más profunda de unión, una unión que no depende de emociones fluctuantes, sino de una comunión estable, una presencia que no se apaga con la distracción, una fidelidad que no se rompe con la oscuridad. Y en este punto el alma comienza a comprender algo esencial, que la vida espiritual no es acumulación, sino simplificación. No es llenar, sino vaciar lo que no es necesario. No es tener más, sino ser más profundamente de Dios. Y este descubrimiento transforma lentamente toda la perspectiva interior, pero también prepara el corazón para algo aún más profundo, porque cuando el alma ha sido purificada, cuando ha aprendido a permanecer, cuando ha comenzado a reconocer la presencia en lo cotidiano, entonces Dios la invita a un nivel de intimidad que no todos reconocen inmediatamente, un nivel donde la voz ya no es solo interior, sino donde el silencio mismo comienza a hablar con una claridad nueva, y en ese silencio algo aún más grande comienza a revelarse